Hola, bienvenido a mi canal Spanish and English with Vivek. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Ayer yo enseñé Vocabulario de Ingeniería Civil parte 1, pero ahora voy a explicar Vocabulario de Ingeniería Civil parte 2 en inglés y en español. Por favor, lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo. Please watch this video till the end. Empecemos. Podemos ver cuando hablamos en español, posa de procesos, process pool. Posa de procesos, process pool. Otro, terreno natural, natural terrain. Terreno natural, natural terrain, terrain, ¿sí? Relleno estructural, structural fill. Relleno estructural, structural fill. Relleno compactado, compacted fill. Relleno compactado, compacted fill. En español, relleno se significa es fill, ¿sí? Y compactado se significa es compacted. Otro es nivel de fundación, foundation level. Nivel de fundación, foundation level. Otro, talud de corte, cut slope. Talud de corte, cut slope. En español, talud se significa es slope. Corte se significa es cut. Corte es la conjugación del verbo cortar. ¿Sí? Talud de relleno, fill slope. Talud de relleno, fill slope. Mira, fill. Aquí y relleno aquí. Aquí relleno, fill. Relleno, fill. ¿Sí? Pues talud de relleno, fill slope. Otro es límite de corte, cutting limit. Límite de corte, cutting limit. Camino perimetral, perimeter path. Camino perimetral, perimeter path. Otro, sistema de subdrenaje. Sistema de subdrenaje. Mira, pon atención por favor. Subdrenaje. Yo corto una palabra en 3 partes. Subdrenaje. ¿Sí? Pero en inglés, under drain system. En español, sistema se significa el system, ¿sí? Sistema. Cuando hablamos o usamos sistema, debemos hablar system en English. Otro es sub. Se significa es under, ¿sí? Drenaje se significa es drain. Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Sí? Pues sistema de subdrenaje, under drain system. Otro es grava para drenaje. Drenaje se significa es drain, drainage. ¿Sí? Drainage. Grava para drenaje, gravel for drainage. Otro es material inadecuado, unsuitable material. Material inadecuado, unsuitable material. Encachado de grava, gravel fill. Encachado de grava, gravel fill. Por favor, pon atención. Muchos alumnos tienen dudas que yo no escribo relleno,
Sí, pero yo escribí aquí fill. Pero en español podemos hablar encachado. Encachado se significa es fill. Y grava se significa es gravel. Pues encachado de grava, gravel, fill. Otro es cierres a la capuchina. Cavity wall. Cierres a la capuchina. Cavity wall. Muro, wall. Muro, wall. ¿Sí? Otro. Botadero, dump. Botadero, dump. Banquetas, benches. Banquetas, benches. Contera, pit o quarry. Contera, pit o quarry. Roca fija, fixed rock. Roca fija, fixed rock. Por favor, pon atención. Y es J. J en español. ¿Sí? Pues roca se significa es rock. Yo escribo rock aquí. 1 y aquí 1. ¿Sí? Fija se significa es fixed. Muy fácil. ¿Sí? Muy fácil. Roca fija, fixed rock. Otro. Cama de apoyo, support bed. Cama de apoyo, support bed. En español, cama se significa es bed. Apoyo se significa es support. Por ejemplo, grupo de apoyo, supportive group. ¿Sí? Pues cama de apoyo, support bed. Otro, línea de diseño, design line. Línea de diseño, design line. Otro, dirección de flujo, flow direction. Dirección de flujo, flow direction. Flow direction. Por favor, repite conmigo o después de mí porque es muy importante, muy importante. Pues, y por favor, todos los vocabularios escriben en su cuaderno, porque voy a preguntar, ¿sí? Pues, dirección de flujo, flow direction. Junta de colado, construction joint. Junta de colado, construction joint. Así, algo así, construction joint. ¿Sí? Entre calle, creek. Entre calle. Por favor, pon atención. Entre calle. Entre calle. Creek. Eso significa es creek en inglés. Enfoscar, render. Enfoscar, render. Tabla roca, dry wall. Tabla roca, dry wall. Volado, overhang. Volado, overhang. Cubierta plana, flat roof. Cubierta plana, flat roof. Eje, center line. Eje, center line. No eje, no eje. ¿Sí? Eje, eje. Eje, center line. ¿Sí? Muchas gracias a todos los alumnos que me escribieron. Muchísimas gracias Alex desde Perú, Alberto desde España, Mohan desde la India, Piyush desde la India y Chachikan desde la India. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor déjame un comentario. Nos vemos. Adiós.